Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de los presos en lucha, Abraham y Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez. Agradecemos a la presencia de todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Fraiba. También aprovechamos para dar la bienvenida al colectivo de familiares de presos en lucha, así como a representantes del grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas. Y bueno, pues como primer punto de esta conferencia vamos a invitarles a ver a las personas que están viéndonos a través de las redes sociales el video de Fábrica de Culpables, que habla de la situación de tortura que viven los familiares y también en el ámbito de la administración de justicia en el estado de Chiapas. Hemos erradicado la tortura. La tortura es una de las graves violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. En México es una situación crítica, es un lastre, es un mecanismo sistémico, sistemático, que lo utilizan para simular la justicia. Los ministerios públicos, policías y fuerzas armadas en México realizan detenciones ilegales de personas para luego presentarlas como responsables de algún delito. El Ministerio Público tiene un lapso de 48 horas para dejar en libertad a una persona detenida o presentarla ante un juez para que el juez decida su situación jurídica. Lamentablemente, en México, estas 48 horas son utilizadas por el Ministerio Público para torturar a las personas y fabricar pruebas en su contra. De frente, a una cuadra arriba del parque, se bajaron unos hombres de la estatal y me bajaron de mi camioneta, una BMW blanca de un cártel. No entendía muy bien porque me gritaban mucho, pero logré mirar que decía Policía Estatal. En neta me ponen mi playera hacia aquí y empezaron a caminar. No sabía yo para dónde iba. En un bulevar me bajan de la camioneta sin decirme nada. Me llevan y lo único que pues no me dan, pido explicaciones cuál es el motivo de mi detención, la cual no me dice nada. Me suben y me empiezan a dar de golpes en la cara con unas dosis de droga y dijeron, con esto vamos a tener 48 horas para empapelarlos. El plazo de las 48 horas, que fue ayer a las 7 de la noche, nos hicieron firmar un papel que dice, siendo las tal y tal hora, me otorgan, obtengo mi libertad por el y de ahí nos pararon enfrente a los tres y nos pusieron las esposas de nuevo y el carcel me lo dijo, ahora sí, güey, ahí vas con tu orden de aprehensión, algo así me dijeron, y nos trajeron para acá sin saber el delito, La tortura crea un estado de indefensión. Además de ello, genera pruebas ilícitas y que éstas son utilizadas por el Ministerio Público para acusar a las personas ante un juez. Tuve que decir cosas que no eran ciertas, señora juez. Cosas que tuve que sacar porque yo ya no quería que me siguieran torturando y nunca coincidía en lo que ellos querían. Quiero que me digas, como la declaración que tú vas a hacer, que quiero que declares. Si tú no lo haces, aquí tengo 5 kilos de mota, esa sí me la enseñaron en la oficina,
porque me dieron chances de ver ahí y me enseñaron medio kilo de cocaína. Me dijeron, si no lo haces, mira, para que veas que no estoy jugando contigo, me enseñan unas fotos de mi esposa y de mi familia. Le digo, voy a aceptar todo lo que me diga. Tiempo me tuvieron hincado para que yo dijera lo que ellos me habían pedido, y eso fue lo que hice. Firmé, huellé a la declaración que ellos me pidieron, que me declarara culpable de lo que... Los ministerios públicos combaten delitos por medio de violaciones graves a derechos humanos, al presentar ante un juez pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Con eso imponen una versión falsa de los hechos, obstaculizando conocer la verdad. Dijo que dijo usted cosas que no eran ciertas. ¿Qué cosas dijo usted que no eran ciertas? La declaración... ¿Qué cosas? Ajá. La declaración que aceptara... Tal y como lo dijo. Ajá. En tu narrativa haces mención de que te enseñaron 5 kilos de droga. Ajá. Y que te dijeron que si no aceptabas te lo iban a meter. ¿No crees que era más fácil que te pudieran poner los 5 kilos de droga y estuvieras ahorita en la federal por la venta? Su señoría, el testigo no es perito en la materia como para saber de delitos. Dijo que tiene un celular. ¿Cuáles son las características de su celular? ¿Color? ¿Número de teléfono? ¿Primera vez que tiene usted un celular? O un día jueves, que no sabe usted la fecha. ¿Sabe usted qué fecha estamos hoy? No, desconozco. ¿Sabe qué día es hoy? No. ¿Tiene usted algún problema mental? No, porque... ¿Tiene usted algún problema psicológico? No, no sé. ¿Por qué no sabe el día? ¿Por qué no sabe la fecha? Todo el tiempo me tuvieron... En el Fraiba, desde su fundación, se ha documentado casos de tortura, brindando acompañamiento legal, médico y psicológico a sobrevivientes y a sus familias, en la búsqueda de verdad y justicia. No quiero seguir pensando en quién va a ser él o la siguiente, o si voy a ser yo. Bueno, pues nuevamente regresamos con todas las personas que nos están acompañando y escuchando detrás en las redes sociales y aquí también en las oficinas del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas. Y este video que colocamos para visualizar cuál es la situación de tortura en el estado de Chiapas nos da paso para dar la palabra y poner el rostro de algunas personas que siguen detenidas como consecuencia de tortura, de haber sido torturados y privados arbitrariamente de su libertad, como lo son Marcelino Ruiz Gómez, y para ello voy a pasar la palabra a su compañera Carla Guadalupe Mesa Méndez, del colectivo de familiares de presos en lucha, para que nos platique cuál es el papel de las mujeres en el acompañamiento a la lucha de los presos. Bienvenida, Carla, y pues adelante. Buenos días a todos. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 6 de diciembre del 2021. Familiares de presos indígenas en lucha y en contra de la tortura. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los defensores de derechos humanos, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los medios de comunicación, al pueblo creyente, a la sociedad civil organizada, a las organizaciones independientes, al pueblo de México y del mundo. Primero que nada deseo enviarles un saludo combativo a los compañeros. Mi nombre es Carla Guadalupe Mesa Méndez, soy de Comitán de Domínguez, esposa de Marcelino Ruiz Gómez, actualmente recluido en el Cerezo número 10 de Comitán, siendo víctima de tortura por parte de la Fiscalía. Es por eso que hoy estamos reunidos para exigir al gobernador Rutilio Escandón Cadenas su libertad inmediata, junto con los compañeros Abraham y Germán López Montejo, ambos recluidos en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, ya que sus detenciones fueron arbitrariamente, sin contar con ninguna orden de aprehensión,
y así fueron víctimas de tortura para firmar declaraciones prefabricadas, llevando ya muchos años pagando por un delito que no cometieron. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha presentado ante el gobierno y sus autoridades un análisis de todos los expedientes, con una lista grave de violaciones de los derechos humanos y todo el proceso legal lleno de varias irregularidades, siendo que eso es trabajo de las mismas autoridades competentes, y teniendo ya todo el trabajo elaborado, han hecho caso omiso. Para nosotros los familiares es muy doloroso pasar por estas situaciones, ver cómo van truncando la vida de personas inocentes, que se ven obligados a pasar por toda esta injusticia, y no solo por ellos, sino también para nosotros. Sufrimos toda la familia, ya que es muy difícil cuando forzadamente nos separan. Yo, como esposa y madre, he atravesado por mucho sufrimiento. Al criar sola a mis 2 hijos, trabajando sin descanso para conseguir el pan de cada día, y aún con preocupaciones inmensas, seguir de pie luchando para que sea justicia a mi esposo Marcelino. Él es un hombre trabajador, incapaz de hacerle daño a nadie, sin malicia, honesto, sencillo y humilde de corazón, donde quizás el único delito que perseguir es la pobreza y desigualdad. Como resultado, mis hijos tristes por su padre, papá con un corazón angustiado y triste por seguir viviendo en una pesadilla. Es por eso donde aquí se refleja la tristeza, impotencia y coraje, porque te hieren de la peor manera. El propio gobierno destruye a los más vulnerables. Es por eso que lo hago responsable de todos los atropellos a mi familia. Hago un llamado al pueblo con conciencia, su comprensión y solidaridad para todos aquellos hombres y mujeres sensibles ante las injusticias. Al mismo tiempo agradecemos a los medios de comunicación, a los derechos humanos, organizaciones sociales y colectivos no gubernamentales por dar voz al pueblo marginado y reprimido que luchamos por igualdad y justicia. Libertad inmediata a Marcelino Ruiz Gómez, Abraham y Germán López Montejo. Gracias. Muchas gracias, Carla Guadalupe Mesa Méndez, por estas palabras dignas, por estas palabras de reivindicación, de lucha, por abrir tu corazón, por darle ese rostro de mujer a esta lucha que se hace para la defensa de las personas que están presas. Sabemos que sin los familiares, las personas que están detenidas, hombres y mujeres, podría no importarles a nadie en la situación de estas personas, incluso negarse las historias, ¿no? Una de las cosas que creo que son de las muy recurrentes dentro de las personas privadas arbitrariamente de la libertad es que pierdan a sus familiares, a sus esposas, a sus esposos, porque son sujetos de estigmatización por estar dentro de la cárcel. Muchas gracias por esta mirada de mujer, este corazón de lucha. Y bien, siguiendo esta participación en esta conferencia de prensa, vamos a darle la palabra a Adrián Gómez Jiménez, que él es sobreviviente de tortura y también tiene una experiencia de la injusticia y la impunidad que vivió en carne propia al estar privado de la libertad. Bienvenido, Marcelino, y pues te escuchamos. Adelante. Perdón, Adrián Gómez Jiménez. Buenos días a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones civiles y a todos los medios de comunicación que están escuchando nuestras palabras para este día. Un saludo para todas y todos. Bueno, mi nombre es Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherentes a la Sexta Declaración y actualmente sobreviviente de tortura. El pasado 7 de septiembre de este presente año obtuve mi libertad, pero no fue gracias al gobierno, ni al juez, ni a los juzgados de ejecución que, como está presente o encabezada como la M. Guadalupe Flores Rocha. Más bien fue gracias a la digna lucha que hemos emprendido, gracias también a los grupos de trabajo que nos han acompañado en nuestro caminar, al grupo de trabajo que está acá presente como compañero, no estamos todos,
y a otras organizaciones que siempre nos han apoyado, como a SUEFOR y a CIPAS, y también al colectivo de familiares de presos en lucha, que nuevamente aquí tenemos al lado como la Susana. Como les mencioné, obviamente mi libertad obtuve el pasado 7 de septiembre mediante un amparo directo penal que es el número 66/2021. Después de un examen exhaustivo de los magistrados del primer colegiado, optan por dar mi libertad de manera inmediata e incondicional, porque ellos se percataron de que había muchas irregularidades en mi expediente y violaciones exageradas a mis derechos humanos. La Fiscalía del Estado de Chiapas busca a quién culpar y le prefabrica los delitos mediante la tortura. Después de estudiar mi amparo y leer, me doy cuenta de cómo prefabricó mi delito la Fiscalía ante del Estado de Chiapas. Según el Ministerio Público, él asegura que el 5 de marzo del año 2004 giró una orden de aprehensión en contra mía, y que el 6 de marzo me detienen a través de una Policía Estatal de Investigación, unidad especializada contra la delincuencia organizada, y que me ponen a disposición del juez, según en la página del párrafo 11 del expediente que logré estudiar. Déjame comentarles que lo que hace la Fiscalía del Estado de Chiapas es una gran mentira. Pues a mí me detienen el 3 de febrero del año 2004 y como dice acá, no fueron los de la Policía Estatal, más bien a mí me detuvieron gente de la comunidad en Saclamantón y posteriormente me llevaron al centro de cabecera de San Juan Chamula y después llegaron los del Ministerio Público para que me trasladaran a Tuxtla Gutiérrez. Ya después el día 4, que es el febrero del año 2004, me torturan y me sacan 3 veces al día. Después de eso me llevan al arraigo de Pitiquillo durante un mes para que yo pueda sanar de los golpes que recibí durante 3 días. Estuve arraigado un mes. Bueno, acá he visto que la Fiscalía del Estado te prefabrica los delitos. Como en mi caso, me prefabricó lo que es privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, robo de auto y delincuencia organizada. Por culpa de esta Fiscalía pasé 17 años con 8 meses injustamente. Y para colmo me dieron 15 años de proceso, cosa que en sus leyes no marca. Lo que yo he estudiado a través durante que he estado en la cárcel, lo máximo que pueden dar son 2 años. Entonces 15 años que me dieron es una violación exagerada a mis derechos humanos. Y otra de las cosas también, el año 2019 me dictan una sentencia de 21 años de prisión. Entonces durante mi detención nunca vi una orden de aprehensión, nunca vi un traductor, nunca vi un abogado. Entonces el Estado me robó casi 18 años de mi vida con sus cárceles. También he visto que los jueces no estudian los casos. Con el caso mío no tuve señalamiento durante el periodo, pues nunca se presentaron los presuntos ofendidos. Y entonces el juez me dictó 20 años de prisión. Entonces las cárceles de Chiapas y en México son un exterminio. Las cárceles están llenas de personas inocentes y la mayor parte la habitan con gente pobre. Los centros penitenciarios, junto con el Poder Judicial, es un lugar de hacer fábricas de culpables y condenas injustas y arbitrariedades. Eso lo pude vivir y lo comprobé en vida, que la Fiscalía del Estado busca a quien culpar y no busca a los verdaderos culpables. Ahora en esta conferencia de prensa queremos decirle a las autoridades que queremos acciones progresivas para los casos de nuestros compañeros Abraham Germán López Montejo y el compañero Marcelino Ruiz Gómez, que actualmente están encarcelados injustamente. No queremos palabras falsas, ni más mentiras de parte de las autoridades, tal como el juez del juzgado de ejecución de sentencia, que está a cargo de M. Guadalupe Flores Rocha, que ella solo se enfoca de dar mentiras y no tienta el corazón.
más bien se enfoca en chingar y en amenazar. A mí cuando estaba allá en el recluido del Cerezo 5, me decía que yo soy un cobarde por pelear mis derechos. Perdón, me decía que yo soy un rebelde por pelear mis derechos. Entonces ella me amenazó de que haga lo que hiciera acciones políticas, huelga de hambre, dice que no me iba a soltar. Entonces, pero ella no tiene derecho de estarnos juzgando, más bien, su derecho y su deber de ella es velar por el bienestar de los presos. Por eso, nuestras palabras de acá más bien queremos que nuestros compañeros, como ya mencionamos a Abraham, Germán y Marcelino, queremos su libertad inmediata e incondicional. Esta sería toda nuestra palabra. Muchas gracias, Adrián, por estas palabras. Efectivamente, acciones progresivas. Acciones progresivas son palabras claves que tienen que ser usadas por las personas encargadas de procurar y administrar justicia en Chiapas y en el Estado mexicano. Y justo por ello, el día de hoy, los y las compañeras representantes del colectivo de familiares de presos en lucha y del grupo de trabajo No Estamos Todos, van a dar más adelante una posición respecto a una opinión aprobada por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria en su 91 periodo de sesiones que se celebró del 6 a 10 de septiembre, en donde retoma toda la documentación de tortura, privación arbitraria de la libertad que sufrieron Abraham, Germán y Marcelino, todos ellos presos y bueno, actualmente otros compañeros que ya están libres, como en el caso de Juan y Adrián, en donde de manera colectiva establece una conclusión y una decisión para que el Estado mexicano y el gobierno de Chiapas liberen inmediatamente a los compañeros que están presos. Siguiendo entonces esta agenda, voy a pasar ahora la palabra a Juan Pablo Nava, del grupo de trabajo No Estamos Todos, para que nos hable sobre el acompañamiento a los presos y la situación carcelaria. Bueno, aquí está. Pues muchas gracias, compas. Voy a leer la palabra del grupo de trabajo. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 6 de diciembre de 2021. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los medios de comunicación, a las y a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones independientes, al pueblo de México y del mundo. Compañeras y compañeros que han asistido a esta conferencia de prensa o que nos ven en cualquier lugar del mundo, les queremos agradecer profundamente su escucha y su solidaridad. Como grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, queremos contarles sobre la situación carcelaria y nuestro pequeño trabajo. A lo largo de estos años de acompañamiento que hemos realizado a los presos en lucha, hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes cárceles. En estos sitios de supuesta rescisión social no son más que centros de exterminio, habitados por los seres humanos racializados, empobrecidos, empobrecidas y disidentes. En estos lugares donde la vida y su integridad tiene un precio desde el momento de su ingreso a la de la persona presa. Ahí todo se paga. El lugar donde dormir, la seguridad, una alimentación adecuada, la salud, el acceso a las visitas y un largo etcétera. Es un sitio donde no solamente se rompe a la persona que está adentro, sino su entorno familiar, donde ellas y ellos también son criminalizados. Hemos visto familias que lo han vendido todo su patrimonio para poder pagar un abogado con la esperanza de poder ver a su familia libre. Somos testigos de toda la corrupción que ahí habita, como también la falta de interés de los defensores de oficio, jueces y demás funcionarios del Poder Judicial para hacer eso que le llaman justicia allá arriba. Los casos de nuestros compañeros Germán, Abraham y Marcelino no son casos aislados. A lo largo de estos años, esas historias las hemos escuchado cientos de veces con diferentes rostros y voces. Una y otra vez, saber de la detención arbitraria, la tortura, la discriminación, son los tres elementos para crear culpables. De ahí nuestro odio profundo a estas instituciones y a todo lo que representan. No por ello estamos diciendo que no se debe buscar la justicia de quien ha sido objeto de un delito, de un crimen, pero lo que sabemos sin temor a equivocarnos es que este sistema
de justicia crea a más víctimas, donde mucha gente inocente habita las cárceles, de tal manera que la víctima de un delito o de un crimen no encuentra la justicia y en el camino de buscar a una persona culpable se crea una nueva víctima. Creemos profundamente en la justicia, pero en una justicia que repara a la víctima, una justicia que busque la no repetición, una justicia donde como sociedad nos hagamos cargo del origen de estas faltas. Es por eso que las cárceles están llenas de los nadies, pues son un reflejo del fiel del capitalismo, donde los nadie pagan lo mismo que el sistema crea y les obliga a vivir marginación, pobreza y discriminación e injusticia. Pero han sido también en las cárceles donde hemos conocido la dignidad y la rebeldía y la insaciable búsqueda de justicia. Una lucha encarnada por nuestros compañeros y sus familiares, nuestros compas organizándose y alzando la voz de las violaciones de derechos humanos que sufrieron en el momento de su detención y a lo largo de su vida dentro de la cárcel. Pero no solamente defendiendo su libertad y condiciones más dignas para ellos, sino también son portavoces y defensores de otros presos que viven circunstancias similares. Hemos conocido a sus familias, que han mostrado esa digna rabia que nos inspira profundamente, pues hemos visto cómo el desprecio y la humillación que han realizado cotidianamente las autoridades cada vez que se les llama a hacer justicia. Sin embargo, su empeño es claro, y su lucha está dotada de una fuerza inconmensurable. Son nuestros compas presos y sus familias nuestra inspiración y fuerza para seguir por esta lucha por la libertad y en contra de este sistema. No podemos más que agradecerles la oportunidad de acompañarles y seguir su gran ejemplo. Mil gracias, compas. No están solos y nunca lo estarán nunca. No dejaremos de luchar hasta que veamos a nuestros compas Germán, Abraham y Marcelino recuperen su libertad, y por eso nos sumamos al grito y profundo exigiendo su libertad inmediata. Grupo de trabajo, no estamos todos. Gracias, Juanpi, por abrir tu corazón, ese que siempre está ahí luchando atrás de las compañeras, de los compañeros, de las familias. Creo que es muy importante visualizar a estas personas que siempre aparecen como anónimas, ¿verdad? Juanpi es parte del grupo de trabajo No Estamos Todas y Todos, y tiene un gran compromiso, es parte de este grupo y con un gran compromiso en el acompañamiento desde hace muchos años a los presos y presas injustamente. Muchas gracias. A continuación vamos a pasar la palabra a Susana de la Cruz Ruiz, del colectivo de familiares de presos en lucha, pero no sin antes decir que efectivamente el Estado mexicano le interesa mucho tener víctimas y no reconocer en esas víctimas que son sujetos de derechos, y que también durante esta vivencia de violación grave a derechos humanos, de haber vivido la impunidad dentro de la cárcel o en otro espacio donde se le hayan afectado sus derechos, en el caminar se vuelven sujetos de su propia historia, y ellos y ellas, las que están acá, también se han vuelto sujetos y sujetas de su propia historia, haciendo un camino al andar, luchando, reivindicando su dignidad, luchando para que ya no se torturen en México, para que ya no haya detenciones arbitrarias y también para que ya no tengan discriminación, porque los pueblos originarios siguen sufriendo discriminación, y eso es algo que se invisibiliza. También Susana va a tener la oportunidad de hablar de esta opinión del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que es la opinión 43-2021, en donde que es una opinión que es cuasi judicial, o sea que no son jurídicamente vinculantes, pero que son razonamientos en donde se toma una decisión legal y que debe de ser considerada por organismos internacionales y principalmente el Comité de Derechos Humanos. Y por eso mismo, pues, esta opinión es parte de la actualización de la situación jurídica de los presos, porque en ella una de las consignas que hoy traemos es libertad inmediata para estos compañeros, Abraham, Germán y Marcelino Ruiz. Paso la palabra a Susana de la Cruz Ruiz, del colectivo de familiares de presos en lucha,
para que la postura de los colectivos. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Hicimos un pronunciamiento conjunto referente a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en donde exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros que aún se encuentran recluidos. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 6 de diciembre de 2021, pronunciamiento conjunto. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas exige liberación inmediata de Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo. Declaró que la privación de la libertad de los indígenas fue torturaria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y castigue a los responsables de la violación de sus derechos. Sin dilación, el Estado mexicano debe reparar integralmente los daños causados. En el marco de su 91 periodo de sesiones, del 6 al 10 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas aprobó la opinión número 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, así como de los señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, ahora libres. El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los centros estatales de reinserción social para sentenciados número 5 de San Cristóbal de las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta de resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia. Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnia por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como vigilancia y amenaza hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de las juezas no han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura. Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del colectivo de familiares de presos en lucha, en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, acudieron al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias para denunciar la situación injusta, quien ha determinado que el Estado mexicano incumplió las normas internacionales relativas al derecho de un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria, ignorando la igualdad de los seres humanos en función de su origen étnico, social e idioma, de tal asistencia médica, entre otras. Además, los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación grave de violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19, solicitando medidas alternativas a la prisión sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general, sin que las peticiones sean atendidas, pues se les han entregado alimentos escasos o en malas condiciones. Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002 y lleva 19 años, 10 meses y un día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011 y llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron. Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses, 10 días de prisión, fue puesto en libertad inmediata. Resolución del cuadernillo 278-MR-2-2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura.
y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. Cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387 diagonal MR diagonal 2012 sin que ésta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre de 2021, tras 17 años, 8 meses y 4 días preso injustamente. Un juez federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso, entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad. A 40 días de la notificación, exigimos al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de la opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que les ha causado a ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos Humanos y Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, su pronta intervención. De manera especial debe implementar esta decisión de mesa de diálogo interinstitucional del Estado de Chiapas, compuesta por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, así como la consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores, quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de expedientes penales, así como la jueza del Juzgado de Ejecuciones de Sentenciados, Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado, aún sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas. Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y que no nos dejen solas y solos. Libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros presos injustamente. Atentamente, Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, colectivo de familiares de presos en lucha, Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo No Estamos Todos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Frente Cívico Tonaltelco, Red de Mujeres de la Costa de Chiapas, Lumaltic Erriac, Chubajetic, Promedios de Comunicación Comunitaria, Promedios, Colectivo Flor de Asfalto, Colectiva Autónoma de Colaboración Social, Nodo Solidale Italia, Nodo Solidale México, Casa de Salud Comunitaria, Yigbelic, Taller Ahuehuete, Confederación General de Trabajo, International Forum Dinamarca, Movimiento Sueco por la Reconciliación Suefor, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República, Diana Riba y Guiner, eurodiputada de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento Europeo, Aurora Madalau y Jiménez, diputada en el Parlamento Catalán, Charles Macraff y Purga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, CICAC, y vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. Sergi Zorrilla Culebs, asesor de Medios y Políticas del Parlamento Europeo, Gemma Aristoy Pujul, regidora de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Beth Megan y Asnar, regidora de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana de la Cruz, nuestra querida Susana, embajadora del FRAIVA, por cierto, en una gira en Europa para hablar de diferentes casos que tienen que ver con temáticas del FRAIVA, de tortura, desplazamiento forzado, entre otras. Bien, ahora viene la parte de preguntas y respuestas. Esperamos saber si hay de las redes sociales, hay alguna pregunta o de
las personas que participan aquí en las oficinas del Fraiva, pues con mucho gusto escuchamos las preguntas que pudieran tener. ¿Ha habido alguna reacción, posicionamiento del gobierno estatal o federal respecto a esta opinión? Bueno, en realidad no, todavía no. Esta opinión consultiva ya está colgada en la página de Naciones Unidas, pueden revisarla, y una de las decisiones y conclusiones de la opinión es conminar al Estado mexicano a su difusión pública y obviamente como consecuencia a su cumplimiento, ¿no? Al cumplimiento de la liberación inmediata e incondicional que hoy justamente estamos solicitando y haciendo eco de los familiares del Comité de Familiares de Presos en Lucha, y además también como con posterioridad se vea toda la parte de la reparación del daño, ¿no? Entonces no, la respuesta es no, pero bueno, hacemos esta como complementación. Gracias, Marisa. Marisa Revilla. Se entiende que son 5, el pronunciamiento de la ONU es hacia 5 personas. De esas 5 personas, 2 están libres. Hay 3 personas que siguen privadas de la libertad. Pero ¿cuál sería la importancia de que Naciones Unidas se pronuncie respecto a 5 personas privadas, de 3 personas privadas de la libertad y 2 que están libres, ¿no? ¿Cuál sería el punto relevante de que las Naciones Unidas se pronuncien? A mí me parece, bueno, igual salvo lo que ellos puedan contestar porque son víctimas y son también sujetos en este momento, me parece que en el ámbito jurídico obviamente es una decisión trascendente para la situación que ya se había documentado. Es una documentación de privación arbitraria de la libertad, de tortura, de discriminación de pueblos originarios, en donde lo que está haciendo la ONU es hacer, o sea, la búsqueda de la verdad que ellos pusieron a pasarla a un ámbito de justiciabilidad, ¿no? De derechos humanos, de derechos. Entonces ahora lo que viene es la exigencia, la cumplimentación de esa decisión y conclusión, y por eso estamos aquí. Hemos hablado con las y los compañeros de poner un plazo inmediato de liberación y hemos hablado de un mínimo y un máximo, porque aquí el que tiene la decisión y debe mostrar la voluntad política con acciones progresivas es el Estado mexicano, porque ahora está en su cancha. No, ellos ya se encargaron como familiares de poner todas las pruebas para decir, estas personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad o ilegalmente de su libertad, fueron torturadas y además vivieron impunidad porque estuvieron presos injustamente por un delito que ni cometieron. Entonces, bueno, eso es la palabra que yo daría desde ese ámbito, pero ellas y ellos pueden decir, porque hay una afectación psicosocial a su proyecto de vida. Ellos perdieron el ser parte de una comunidad, el ser padres, el ser hermanos, el ser libres, como tú tienes en tus brazos, justicia y libertad. Vivir la libertad que tienen derecho y se las quitaron por un error judicial. Bueno, eso es lo que podría decir. No sé si ustedes quieren decir algo al respecto. Pues desde el lado político, bueno, vemos a un gobierno que se dice de izquierdas desde el momento que llegó. Ya quedan 2 años casi de este mal nuevo gobierno, que se ha comprometido ante instancias nacionales e internacionales, que da esta imagen a nivel internacional de ser un gobierno democrático, de ser un gobierno justo, de ser un gobierno progresista. Lo que hemos visto, no solamente de quienes habitan ese estado, ese gobierno, es que sigue siendo lo mismo, siguen habiendo torturados, sigue habiendo injusticia, y el llamamiento que está haciendo la ONU es una demostración de lo mismo. Él se comprometió que iba a cumplir a todos los llamamientos de organizaciones internacionales sobre derechos humanos y no ha hecho nada. Se ha comprometido también a liberar a presos indígenas políticos y siguen ahí compañeras y compañeros de diferentes organizaciones.
lo que pedimos es fin de la pantomima, pedimos que esto termine ya de una vez por todas. El caso de nuestros compañeros, aunque sean 5, que ahora se encuentran 2 libres, es uno por ellos la reparación del daño, el reconocimiento de que en México sí hay tortura, sigue habiendo tortura, siguen habiendo detenciones arbitrarias, y en el caso de nuestros otros 3 compañeros su libertad inmediata, y que también reconozca el Estado las atrocidades que ha hecho, ¿no? Porque eso abre la puerta para que se busque justicia para otras y otros presos que están habitando estas cárceles. Y es parte de nuestro trabajo como grupo de trabajo desenmascarar, ¿no? Desenmascarar lo que se habita dentro de las cárceles, desenmascarar que como sociedad tenemos que darnos cuenta de que no precisamente ahí habitan los delincuentes, no precisamente ahí habitan gente que merece esos castigos, y que nadie, absolutamente nadie, merece ser torturado, nadie se merece absolutamente, como nos decía nuestro compañero Adrián, tener estas violaciones tan graves hasta el debido proceso, donde después de 15 años se le dicta sentencia, siendo que son 2 años máximos donde tienes que haber una sentencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no es el gobierno anterior, fue durante este gobierno. Entonces, también es el llamado a las organizaciones internacionales a que tomen cartas en el asunto, a que hagan los llamamientos necesarios, a que presionen al gobierno mexicano y también a las organizaciones civiles que habitan este territorio, a que hagan llamamiento al gobierno mexicano a que haga justicia, y que por una vez por todas le den libertad inmediata a nuestros compañeros. Muchas gracias, Jorge Gómez, por la pregunta. Susi. Aprovechando el espacio también, pues consideramos que esto es como, de acuerdo a la opinión del grupo de trabajo, es como darle la oportunidad al gobierno de demostrar que realmente es un gobierno nuevo, como tanto nos lo echa en cara, de que es un gobierno abierto a la gente. Entonces, que demuestre y que dé inmediata libertad a estos compañeros. De igual manera, pues solicitamos a todos ustedes, de la medida de sus posibilidades, de enviar cartas, enviar fotos, enviar videos. Ayúdenos para que estos compañeros pues recobren la libertad, de que han pasado años injustos, pagando delitos que no cometieron. Y es a través de ustedes que tenemos este apoyo, esta lucha. Es como podemos salir adelante, porque nosotros solos no podemos. Nosotros como familiares también hemos sido víctimas durante más de 13 años. Conocemos el dolor, conocemos el desprecio, conocemos todo ese sufrimiento de tener a un familiar lejos. Entonces nos faltan 3 compañeros, y los que quedan todavía son muchos. Son muchas víctimas dentro de las prisiones, y necesitamos y solicitamos su apoyo para que esta opinión del grupo de trabajo se cumpla y les concedan la libertad a los compañeros. Como también pedimos su solidaridad por Johnny Ronay, por don Cristóbal, por César y José Luis, que son personas inocentes, son personas que defienden la vida, defienden derechos, defienden la naturaleza, y eso no es un delito. Entonces pedimos su apoyo para que el gobierno mexicano ponga en inmediata libertad e incondicional a nuestros compañeros Abraham y Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez. Muchas gracias. Gracias, querida Susana, por estas palabras. Pues, bueno, continuamos con las preguntas. Sí, bueno, la pregunta es, pues, ¿por qué piensan que sigue habiendo esta cualificación de culpables, ¿no? Que no es poca cosa, sino que ustedes lo dicen, es destruir familias enteras, es estigmatizar a las personas, ¿no? Es destruir vidas. Hablamos de que hay un cambio en el sistema penal, de que hay un cambio de gobierno, ¿no? Y aún así, pues esta práctica, como mencionan, pues sigue existiendo, ¿no? Preguntarles por qué piensan que esto sigue, ¿no? Y ante esto, pues, que es necesario cambiar, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar para que esto pase?
Pues las cárceles para este sistema de depredación de muerte son necesarias, ¿no? Las cárceles, más que proteger a una víctima de un secuestro, de un robo normal, o de una falta, es una protección a la propiedad privada, ¿no? Las cárceles fueron hechas para que habiten los pobres, solamente. Hemos sido testigas y testigos, por lo menos la gente que habitamos este país, que los ricos nunca pisan las cárceles, ¿no? Que las cárceles es una justificación para que las cosas sigan tal cual están, ¿no? Hemos escuchado muchos casos de robo de hambre, ¿no? De personas que se avientan 3, 4, 5 años, principalmente mujeres, por haber robado 1 kilo de comida, por haber robado 1 kilo de carne, 1 kilo de queso, ¿no? Hemos visto que también en la fabricación de culpables es esta negación del Estado, como bien decíamos, en reparar o buscar justicia para la víctima de un crimen o un delito, directamente, y hacer una investigación como debería hacerse, y crear y buscar a la primera persona que se encuentra, ¿no? Regularmente pues son personas indefensas, ¿no? Por su condición social, gente que es parte de un pueblo originario, gente que, o en el caso de Chiapas o de otros estados de la República, o de la Ciudad de México, gente que vive en los barrios marginales, gente empobrecida, gente racializada, y que para el sistema judicial son sus víctimas preferidas, porque son los nadies, porque son gente que nadie se preocupa por ellos, porque no son famosos, porque no están en los reflectores, porque no hay un poder económico o político para que los pueda proteger o defender directamente, ¿no? También en esta fábrica de culpables pues es tener llenas las cárceles, ¿no? El sistema judicial mexicano es uno de los pocos sistemas judiciales donde la principal forma de como el principal elemento para dictar una sentencia es ser autoinculparse, ¿no? Decir yo cometí el delito. Ya sabemos cómo lo hacen. No es que alguien de repente confiese, sí, yo lo hice y me siento culpable por ello, ¿no? Sino es a partir de la tortura. Y los casos de que nos han compartido los compañeros, si lo pueden revisar, tenemos materiales en nuestra página web del grupo de trabajo, no estamos todos, es inverosímil, ¿no? O sea, agujas en los ojos, en las uñas, electrochoques, el famoso agua mineral con chile en la nariz, aguamiento simulado, y parece ser una película de terror, ¿no? Pero es algo que sucede cotidianamente aquí, ¿no? Y que hasta como sociedad hemos sido, y duele decirlo, ¿no? Como justificadores de ese sistema, ¿no? Cada vez que vemos en la televisión a una persona detenida, la vemos con golpes, ¿no? Y aunque no sepamos que sea culpable o inocente, justificamos, pues se lo merece, ¿no? Es un delincuente. ¿Y en dónde se encuentra, dónde se halla la justicia, no? Si ya queremos una víctima, ¿dónde está la reparación del daño a la persona que se le cometió el delito, el crimen, no? ¿En dónde se encuentra eso, no? Vivimos en una sociedad donde la venganza, encarnada en cárceles, es la principal forma de justicia. Tenemos que pensarnos como sociedad otra forma de buscar justicia. Tenemos que, y no estoy diciendo que se le deja todo libre a todas las personas que han cometido un delito, ¿no? O que han cometido un crimen. Tenemos que pensar profundamente también, junto a ir a la mano de por lo menos nuestra lucha de colectivos anticarcelarios, de otras formas de hacer justicia donde la reparación del daño y la no repetición sean los ejes principales. Pero pues parece ser eso, ¿no? Que al fin de cuentas el sistema judicial mexicano pues busca lo otro, ¿no? Y lo busca profundamente. Pues muchas gracias, Juanpi. ¿Alguna otra pregunta del público? No sé si en la resolución la ONU le da un plazo al Estado mexicano para avances en el cumplimiento o no sé cómo está esa cuestión, porque justo como decía Juanpi, ¿no? Pues este gobierno, ¿no? Prometió que iba a acatar las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Pero no sé cómo va eso, no sé si nos podrían contar un poquito. Sí, ahorita a partir de la comunicación enviado por el Grupo de Detención Arbitraria a las personas que hicieron la solicitud o presentaron el caso, hay un plazo de 6 meses para poder dar cumplimiento a las decisiones y a las conclusiones que se emitieron por el Grupo de Detención Arbitraria. Entonces, en ese plazo, tanto las personas que
fueron solicitantes, como el Estado mexicano tiene que dar a conocer los avances para cumplimentar esta opinión, ¿no? Entonces, ese es el plazo, 6 meses, y también ellos se reservan el derecho de poder iniciar un procedimiento de tal modo de que se cumpla sí o sí esta recomendación, ¿no? Porque aun cuando es cuasi judicial, ¿no? Tiene un deber de parte del Estado mexicano de cumplimentarlo, ¿no? Y no solamente en el sentido de liberarlos inmediatamente, sino de repararlos integralmente en un daño, pero con medidas de satisfacción, medidas que no solamente sean dinero, para que es a veces lo común que el Estado mexicano implementa para la reparación integral del daño a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Pedimos medidas de satisfacción que efectivamente satisfagan todo este daño que le han hecho a la vida de estas personas. Aquí tienen nombre y apellido, pero hay muchos, como dice, sin nombre, en donde nadie se hace cargo de ellos, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, por tal motivo, les pedimos a todos y a todas las personas que están aquí, a las que nos siguen en redes sociales, que nos sigan y que ayuden también a que esta opinión sea un hecho, sea algo real y no sea palabra muerta, a través de el envío de cartas o seguimiento a las acciones que se les proponga por parte del grupo de familiares de presos en lucha y también por el grupo de trabajo No Estamos Todos y el FRAIVA, para efectos de que sí o sí estas personas en este plazo mínimo o máximo que nos hemos impuesto para la liberación inmediata de estos compañeros. ¿Ese plazo es a partir de septiembre? O sea, llevamos 3 meses. Sí, así es. De hecho, este documento todavía era privado, pero con esta conferencia de prensa estamos también nosotros contribuyendo a darlos de la difusión debida a la opinión. Ya está colgada en la página de Naciones Unidas también, y ahorita el Estado mexicano también tiene la obligación de dar la difusión, como decía hace rato, en todos los medios para que se cumpla, ¿no? En el caso de nosotros ya hemos entrado en contacto con la persona encargada de dar cumplimiento a las opiniones que emiten Naciones Unidas, en este caso del grupo de detención arbitraria, efectivamente, pues para lograr la liberación inmediata de los y las compañeras, de los compañeros en este caso, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de las medidas de reparación, ¿qué pasó contigo, Adrián? ¿Y qué pasó con Juan en ese sentido? ¿Qué medidas de reparación les ofrecieron y si se han concretado? En el caso de Juan de la Cruz, pues no hay ninguna reparación de daño, al contrario, la liberación fue bajo condición de que tiene que ir a reafirmar cada mes, y últimamente, gracias al apoyo de FRAIVA, pues la firma se ha estado haciendo cada 3 meses, pero no hay ninguna reparación de daño hacia Juan ni a Adrián. Adelante, compañera. ¿Esas casas de revisión arbitraria se hacen más que todo en Chiapas o en todo el estado? Todo el país, todo México. Todo el país. Sí, las privaciones arbitrarias de la libertad o detenciones arbitrarias de la libertad o privaciones ilegales de la libertad se dan en el Estado mexicano, pero en este caso Chiapas ha sido, a través de estos grupos y estos colectivos de familiares, uno de los impulsores para darle visibilidad a esta situación que se da de manera cotidiana, ¿no? Entonces, es eso, así está. ¿Alguna otra pregunta? De parte de las redes sociales que están por ahí. Bueno, pues los invitamos a que... muchas gracias, les invitamos a que... Muchas gracias por esos saludos, gracias por esos ánimos aquí para los y las compañeras, que para poder seguir caminando, porque sí hace falta. Es un camino largo, con mucho aliento que hay que tener y también de desgaste, ¿no?
Entonces, por último, después de estas preguntas y respuestas, vamos a poner un video que, Israel, ¿me dices cuánto tiempo va a durar? 3 minutos, que tiene que ver con un extracto de la conferencia de prensa del 2 de diciembre de 2021 a cargo de la de Aurora Madaula y Jiménez, diputada del Parlamento catalán de Justicia de Cataluña, de la Secretaría, ella es secretaria segunda de la Mesa del Parlamento, integrante de la Comisión de la Acción Exterior, Transparencia y Cooperación del Parlamento catalán, en donde habla en relación a esta opinión emitida por Naciones Unidas. En el caso de las personas que están aquí en el Fraiba no lo van a poder ver, lo van a escuchar, pero sí los compañeros y compañeras que están detrás de las redes sociales, y con eso finalizaríamos esta conferencia de prensa. Es una muestra de la injusticia que hemos podido observar en México, pero nosotros nos iremos, la injusticia seguirá aquí y por eso queríamos denunciarlo, ser un altavoz más para poder denunciarlo y para que las autoridades se hagan cargo de esta injusticia y que ayuden, que contribuyan a hacer de México una sociedad democrática, un sistema democrático. Todos estos casos se sostienen en esta fábrica de culpables a la cual están haciendo llegar las instituciones mexicanas, esta fábrica de culpables que viene desde la corrupción del sistema de justicia en México, donde han sido vulneradas de manera sistemática las pruebas, el proceso judicial que no reúne las garantías de un proceso democrático y legal, bajo la aplicación de la tortura, y esto está debidamente documentado. Todos ellos creemos que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no culpables hasta que se demuestre que son inocentes, porque en una democracia somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no existen pruebas concluyentes que puedan demostrar que estas personas son culpables. Afortunadamente creemos que están habiendo un seguido de reformas que están haciendo desde el gobierno federal de López Obrador, por ejemplo, 2 decretos que querríamos mencionar, porque es el decreto de la amnistía y el decreto de investigación de los crímenes que han sido denunciados torturas, porque estos decretos de origen federal, con las instituciones que nos hemos ido reuniendo, nos han asegurado que los contemplan, que los están intentando llevar a cabo y que por tanto nos parece que hay una voluntad de exigir esta resolución a través de estos decretos que intentan solucionar la situación. Y por otra banda, existe la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, una resolución muy dura que reconoce las torturas y las detenciones arbitrarias en diferentes casos, la irregularidad de las detenciones en los casos de Germán y Abraham Montejo, Marcelino Ruiz, Adrián Gómez y Juan de la Cruz. En este caso los 2 últimos ya están puestos en libertad y por tanto no podrán ser reparados en este sentido, esta libertad, pero sí que los anteriores deberían de ser puestos automáticamente en libertad. También las instituciones con las que nos hemos reunido nos han dicho que tienen conocimiento de esta resolución de las Naciones Unidas y que su intención es llevarla a cabo, por tanto ejecutar esta libertad. Les instamos a que sigan los pasos para que no pase un inocente ni un día más en la cárcel. Pues muchas gracias, con esto finalizamos la conferencia de prensa. Gracias a las personas que están aquí en las oficinas del Fraiba y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes.